De mi abuelo Vero, el buen carácter y no mostrar nunca impaciencia. De mi padre, tanto por su reputación como por los recuerdos que me quedan, modestia y firmeza varonil. De mi madre, piedad y generosidad, no practicar nunca el mal y ni siquiera tenerlo en el pensamiento. Vivir además con frugalidad y huir siempre del lujo y de las riquezas. Debo a mi bisabuelo materno el no haber ido nunca a las escuelas públicas, haber tenido en casa excelentes maestros, y también haber aprendido que en este particular es preciso gastar sin calcular. De mi preceptor, no apasionarme nunca por los juegos públicos, ni por los verdes, ni por los azules, ni por los combates de gladiadores, ni por los que llevan grandes broqueles ni más pequeños. Trabajar con paciencia, contentarme con poco, saber servirme de mí mismo, no atender muchos asuntos a un tiempo y desconfiar de los chismosos. De Diogneto, huir de las frivolidades, no creer nada de lo que dicen los magos y otros impostores acerca de los encantamientos, las conjuraciones de los malos espíritus y demás sortilegios, no criar codornices augurales, ni complacerme en semejantes extravagancias, soportar que se me juzgue con entera libertad. A él debo también la entera dedicación a la filosofía, y el haber recibido las lecciones de Baquio, en primer lugar, y luego de Tandasis y de Marciano. En mi niñez me enseñó a componer diálogos, a contentarme con un modesto lecho cubierto por una piel sencilla, y en fin todas las prácticas de la educación griega. De rústico, acostumbrarme a la idea de que es necesario corregir el carácter y vigilar las inclinaciones, no abandonar el camino recto por querer imitar a los sofistas, no escribir nada acerca de las ciencias abstractas, no pasar el tiempo declamando arengas hechas a mi gusto, no dejarme llevar por la vanidad de hacer ostentaciones públicas ni larguezas extraordinarias, renunciar al estudio de la retórica, de la poética y del bello estilo, no pasearme dentro de casa con la toga, escribir mis cartas con sencillez, como la que él le escribió a mi madre desde Sinuesa, perdonar fácilmente las injurias y las faltas al menor signo de arrepentimiento, leer con atención y no contentarme nunca con entender las cosas a medias. Él fue quien me procuró los escritos de Epicteto, me los trajo a casa. De Apolonio, ser libre de espíritu constante, resuelto, sin apartarme nunca de la razón, ser siempre el mismo en los dolores agudos, en la pérdida de algún hijo y en las enfermedades prolongadas. Fue para mí un ejemplo viviente, demostrándome que el mismo individuo puede ser decidido a la vez que afable. Nunca manifestó la menor impaciencia al darme sus lecciones, y vi en él a un hombre que consideraba toda su ciencia, y el don que tenía para comunicarla como una cualidad ínfima de su persona. Me enseñó también a responder a los aparentes favores que suelen hacernos los amigos, sin esclavizarme y sin ingratitud. De sexto, la benevolencia, ser ejemplo de autoridad paternal dentro de casa, vivir de acuerdo con las leyes de la naturaleza, seriedad sin afectación, buscar continuamente aquello que pueda complacer a los amigos, soportar con paciencia a los necios y sus discursos inconsiderados, adaptarse a todos los caracteres, hasta el punto de hacer la conversación más agradable que la de los aduladores, y atraerse al mismo tiempo la mayor veneración posible, la habilidad para encontrar y disponer metódicamente los preceptos para el buen vivir, no mostrar nunca la menor apariencia de cólera ni de ninguna otra pasión. Era un alma imperturbable, pero llena de bondadosos sentimientos hacia los hombres. Saber elogiar sin llegar a aplaudir, ser sabio sin ostentación. De Alejandro el Gramático. No reprender a nadie con rudeza ni afear una palabra en desuso, irregular o mal pronunciada, y por el contrario repetir la palabra como debe decirse, so pretexto de contestar o confirmar lo que se acaba de decir, o sencillamente, de adoptar la misma idea, como si se hubiera pensado en esta y no en la expresión, aprovechar sino un medio indirecto y disimulado para hacer observar la falta. De Frontón, el haberme hecho ver cómo reinaría la envidia, la falsedad y la hipocresía en la corte de un príncipe tirano, y tener en cuenta que los llamados patricios son generalmente menos patriotas que los demás ciudadanos. De Alejandro el Platónico, no decir ni escribir a nadie sin necesidad, no tengo tiempo, sería negarse, so pretexto de otras ocupaciones, a los deberes que nos imponen nuestras relaciones con la sociedad. De Cátulo, no hacer de menos las quejas de un amigo, aunque fueran injustas,
examinarlas y obrar a favor de la amistad. Seguir el ejemplo de Domicio y Atenodoto, que elogiaban de buen grado a sus maestros. Amar a los hijos con verdadero e invariable cariño. De mi hermano Severo. Amar a la familia, la verdad y la justicia. Él me dio a conocer quiénes habían sido Tracea, Elvidio, Catón, Dion y Bruto. Me inspiró la idea de un Estado fundado en la igualdad ante la ley, la libre expresión y el voto, y de un gobierno que respete por encima de todo la libertad de los ciudadanos. Me recomendaba conservar mi carácter invariable, permanecer constantemente apegado a la filosofía, practicar el bien, ser generoso, no perder nunca las esperanzas y no dudar en lo más mínimo del afecto de los amigos. Cuando estaba descontento con alguno de sus amigos, no lo disimulaba. A estos no les costaba mucho adivinar lo que le era agradable o desagradable. Su pensamiento no se ocultaba jamás. De Máximo, dominarse a sí mismo y no arrebatarse por nada. Soportar con valor las enfermedades, así como cualquier otro accidente. Tener siempre un carácter estable, bondadoso y recto al mismo tiempo. Llevar a cabo todas las ocupaciones, sin quejarse nunca de tener demasiadas. Ganarse la confianza de todos al hacer ver que las palabras responden a los pensamientos y que con las acciones se procede sin mala fe. No sorprenderse ni asombrarse por nada. No ser precipitado, ni lento, ni irresoluto. No demostrar nunca abatimiento ni fingida serenidad, ni falsa comprensión seguida de irritación o recelo. Hallarse siempre inclinado a practicar el bien y a perdonar, ser enemigo de todo embuste, y que estas virtudes parezcan haber nacido con el individuo, más que de un detenido estudio. Que nadie se sienta despreciado o inferior por él. En fin, respirar una amabilidad inefable. De mi padre, la mansedumbre y la firmeza serena en las decisiones profundamente examinadas. El no vanagloriarse con los honores aparentes. El amor al trabajo y la perseverancia. El estar dispuesto a escuchar a los que podían hacer una contribución útil a la comunidad. El distribuir sin vacilaciones a cada uno según su mérito. La experiencia para distinguir cuando es necesario un esfuerzo sin desmayo y cuando hay que relajarse. El saber poner fin a las relaciones amorosas con los adolescentes. La sociabilidad y el consentir a los amigos que no asistieran siempre a sus comidas y que no le acompañaran necesariamente en sus desplazamientos. Antes bien, quienes le habían dejado momentáneamente por alguna necesidad le encontraban siempre igual. El examen minucioso en las deliberaciones y la tenacidad, sin eludir la indagación, satisfecho con las primeras impresiones. El celo por conservar los amigos, sin mostrar nunca disgusto ni loco apasionamiento. La autosuficiencia en todo y la serenidad. La previsión desde lejos y la regulación previa de los detalles más insignificantes sin escenas trágicas. La represión de las aclamaciones y de toda adulación dirigida a su persona. El velar constantemente por las necesidades del imperio. La administración de los recursos públicos y la tolerancia ante la crítica en cualquiera de estas materias. Ningún temor supersticioso respecto a los dioses, ni disposición para captar el favor de los hombres mediante agasajos o lisonjas al pueblo. Por el contrario, sobriedad en todo y firmeza. Ausencia absoluta de gustos vulgares y de deseo innovador. El uso de los bienes que contribuyen a una vida fácil y la fortuna se los había deparado en abundancia, sin orgullo y a la vez sin pretextos, de manera que los acogía con naturalidad, cuando los tenía, pero no sentía necesidad de ellos, cuando le faltaban. El hecho de que nadie hubiese podido tacharle de sofista, bufón o pedante. Por el contrario, era tenido por hombre maduro, completo, inaccesible a la adulación, capaz de estar al frente de los asuntos propios y ajenos. Además, el aprecio por quienes filosofan de verdad, sin ofender a los demás ni dejarse tampoco embaucar por ellos. Más todavía, su trato afable y buen humor, pero no en exceso. El cuidado moderado del propio cuerpo, no como quien ama la vida, ni con coquetería ni tampoco negligentemente, sino de manera que, gracias a su cuidado personal, en contadísimas ocasiones tuvo necesidad de asistencia médica, de fármacos o emplastos. De los dioses. El tener buenos abuelos, buenos progenitores, buena hermana, buenos maestros, buenos amigos íntimos, parientes y amigos, casi todos buenos. El no haberme dejado llevar fácilmente nunca a ofender a ninguno de ellos,
a pesar de tener una disposición natural idónea para poder hacer algo semejante, si se hubiese presentado la ocasión. Es un favor divino que no se presentara ninguna combinación de circunstancias que me pusiera a prueba. El no haber sido educado largo tiempo junto a la concubina de mi abuelo, el haber conservado la flor de mi juventud, y el no haber demostrado antes de tiempo mi virilidad, sino incluso haberlo demorado por algún tiempo, el haber estado sometido a las órdenes de un gobernante, mi padre, que debía arrancar de mí todo orgullo y llevarme a comprender que es posible vivir en palacio sin tener necesidad de guardia personal, de vestidos suntuosos, de candelabros, de estatuas y otras cosas semejantes y de un lujo parecido, sino que es posible ceñirse a un régimen de vida muy próximo al de un simple particular, y no por ello ser más desgraciado o más negligente en el cumplimiento de los deberes que soberanamente nos exige la comunidad. El haberme tocado en suerte un hermano capaz, por su carácter, de incitarme al cuidado de mí mismo y que, a la vez, me alegraba por su respeto y afecto. El no haber tenido hijos subnormales o deformes. El no haber progresado demasiado en la retórica, en la poética y en las demás disciplinas, en las que tal vez me habría detenido, si hubiese percibido que progresaba a buen ritmo. El haberme anticipado a situar a mis educadores en el punto de dignidad que estimaba deseaban sin demorarlo, con la esperanza de que, puesto que eran todavía jóvenes, lo pondría en práctica más tarde. El haber conocido a Apolonio, Rústico, Máximo, el haberme representado claramente y en muchas ocasiones que es la vida, acorde con la naturaleza, de manera que en la medida que depende de los dioses, de sus comunicaciones, de sus socorros y de sus inspiraciones, nada impedía ya que viviera de acuerdo con la naturaleza. Y si continúo todavía lejos de este ideal, es culpa mía por no observar las sugerencias de los dioses y a duras penas sus enseñanzas. La resistencia de mi cuerpo durante largo tiempo en una vida de estas características, el no haber tocado ni a Benedicta ni a Teódoto, e incluso, más tarde, víctima de pasiones amorosas, haber curado, el no haberme excedido nunca con Rústico, a pesar de las frecuentes disputas, de lo que me habría arrepentido. El hecho de que mi madre, que debía morir joven, viviera sin embargo conmigo sus últimos años. El hecho de que cuantas veces quise socorrer a un pobre o necesitado de otra cosa, jamás oí decir que no tenía dinero disponible. El no haber caído yo mismo en una necesidad semejante como para reclamar ayuda ajena. El tener una esposa de tales cualidades, tan obediente, tan cariñosa, tan sencilla. El haber conseguido fácilmente para mis hijos educadores adecuados. El haber recibido a través de sueños, remedios, sobre todo para no escupir sangre y evitar los mareos, y lo de Gaeta a modo de oráculo. El no haber caído, cuando me aficioné a la filosofía, en manos de un sofista ni haberme entretenido en el análisis de autores o de silogismos ni ocuparme a fondo de los fenómenos celestes. Todo esto requiere ayudas de los dioses y de la fortuna,